Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Pretzel. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 3 en el inciso E, pero antes de eso quiero invitarlos a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces vamos a situarnos en la página 110, vamos a leer qué nos dice. El inciso E nos dice que si AC es un diámetro y los arcos A y B están a una razón de 5 a 4, nos pide calcular el ángulo A. Nos están dando la razón de este arco con este otro arco y además nos están dando que el segmento de A a C es un diámetro. Entonces nos piden calcular la medida de este ángulo A. Primero vamos a ver esas razones. Entonces, como el arco A y el arco B están a una razón de 5 a 4, entonces nosotros podemos expresarlos de la siguiente forma. Va a quedar el arco A es igual a 5x y el arco B que sea 4x. Luego, como AC es un diámetro, entonces está dividiendo a nuestro círculo en dos partes iguales. Quiere decir, acá este arco que se forma de aquí a acá con este otro miden exactamente lo mismo, lo está dividiendo en dos partes iguales. Lo que va a pasar es que, como ya dijimos que todo el círculo completo es de 360 grados, entonces va a dividirlo en dos. Va a ser 360 grados entre 2. Va a ser igual a 180 grados. 180 mide de acá arriba y 180 acá abajo. De eso tenemos que el arco C, es decir, de acá, ese mide 180 grados. Y también la suma ahora de este arco más este arco B, el arco A más el arco B es de 180 grados. Entonces de esto vamos a sustituir. Ya tenemos que el arco A es 5x y el arco B es 4x. Entonces vamos a sustituir aquí. El arco A es 5x más el arco B que es 4x. Eso va a ser igual a 180 grados. Entonces 5 más 4x nos queda 9x igual a 180 grados. Entonces x va a ser igual a 180 grados. Este 9 como está multiplicando va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Nos va a quedar que x es igual a 180 grados entre 9 y esto es igual a 20 grados. Vamos a sustituir que el arco A que teníamos que es 5x va a ser igual a 5 por 20 y eso es 100 grados. Y el arco B es 4x, es decir, 4 por 20, que es 80 grados. Y como nos piden encontrar el ángulo inscrito A, este ángulo de acá, vamos a observar con qué arco comparte. Está compartiendo este ángulo A inscrito, está compartiendo arco con el arco B, que quiere decir que ese ángulo inscrito A va a ser la mitad de ese ángulo central B, de ese arco B. Entonces el ángulo A va a ser igual a el arco B entre 2 y el arco B ya habíamos encontrado que era 80 grados, entonces va a ser 80 grados entre 2 que es igual a 40 grados. Esto de acá, esta relación la obtuvimos porque vimos que un ángulo inscrito, que este A es un ángulo inscrito, va a ser igual a el ángulo central entre 2 porque vimos que compartían el mismo arco. Ahora vamos a ver el ejercicio número 3. Dice, en cada uno de los siguientes ejercicios igual nos pide encontrar el ángulo que se nos indica. Entonces dice el inciso F, si el arco ABC es igual a 210, encontrar el ángulo B. Queremos encontrar este ángulo de acá, es el que no conocemos. Entonces nos está diciendo que el arco ABC, es decir, acá, acá y hasta acá, todo ese arco que abarca, ese arco es igual a 210 grados. Entonces podríamos encontrar cuánto equivale este arco de acá abajo, el que queda acá. Entonces lo que vamos a usar, vamos a recordar que la suma de los arcos debe ser igual a 360 grados. Como el arco ABC es igual a 210 grados, entonces el arco A más el arco de B debe ser 210 grados. Ahora, si nosotros sumamos el arco A más el arco B más el arco C, eso debe ser igual a, dijimos, 360 grados. Y del arco A más el arco B, de aquí ya tenemos que es 210 grados, que está abarcando aquí y acá. Entonces esto es 210 grados más el arco C igual a 360 grados. Aquí vamos a despejar al arco C. Entonces este 210 va a pasar hacia el otro lado. Nos va a quedar que el arco C va a ser igual a 360 grados menos 210 grados, lo que nos va a dar 150 grados. Y luego, como lo que nos están pidiendo es cuánto mide este ángulo B, este B, observamos que este ángulo B es un ángulo inscrito. Este ángulo es un ángulo que está compartiendo arco con ¿cuál? Con este arco C. Entonces el ángulo B va a ser igual a, dijimos que un ángulo inscrito es igual a el ángulo central con el que comparte arco entre 2. ¿Con cuál comparte arco? Con el C. Entonces va a ser entre 2.
Entonces el ángulo B va a ser igual a el arco C. Ya encontramos cuánto vale el arco C. Aquí dijimos que 150 grados. Entonces 150 grados entre 2. Entonces va a ser igual a 75 grados. El ángulo B es igual a 75 grados. Bien, tenemos el último inciso, el inciso G. Nos está dando la siguiente razón. Nos está diciendo que el ángulo A con el ángulo B y el ángulo C están a una razón de 5, 4, 3. Es decir, estos de acá, el ángulo A, B y C. Entonces vamos a expresar esos ángulos. El ángulo A está a una razón de 5x, el ángulo B está a una razón de 4x y el ángulo C a una razón de 3x. También notamos que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son los ángulos interiores de un triángulo. Aquí observamos que está este triángulo en azul y el ángulo ABC son sus ángulos interiores. Entonces recordamos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. Entonces vamos a sustituir. El ángulo A tenemos que es 5x más el ángulo B es 4x más el ángulo C 3x y eso es igual a 180 grados. Entonces vamos a tener 5 más 4 más 3, 12x igual a 180 grados. Vamos a despejar, va a ser x igual a 180 grados. Este 12 que estamos multiplicando va a pasar dividiendo entre 12. Entonces 180 grados entre 12 nos va a dar 15 grados. X igual a 15 grados. Entonces vamos a sustituir que el ángulo A es igual a 5x. Eso es igual a 5 por x, que ya sabemos que es 15. El ángulo B es igual a 4x. Entonces sería 4 por 15. Y el ángulo C es igual a 3 por x. Es decir, 3 por 15. Aquí nos va a quedar 75 grados, 60 grados y 45 grados. Pero estos que acabamos de calcular son ángulos inscritos, es decir, estos. Y lo que el problema nos está pidiendo es los arcos, es decir, los ángulos centrales. Entonces, tenemos que el ángulo A, es decir, el ángulo inscrito, está compartiendo arco con el arco B, con este arco. Entonces va a ser igual a el arco B entre 2. También notamos que el ángulo B es igual a al arco C entre 2. Que el ángulo B, este de acá, está compartiendo arco con C. Y por último, el ángulo C va a ser igual a el arco A entre 2. Que el ángulo C, este, está compartiendo arco con este A. Entonces vamos a sustituir todo esto de aquí arriba. Lo hicimos por la relación que tenemos que ángulos inscritos es igual a los ángulos centrales entre 2. Entonces vamos a sustituir el ángulo A. Ya habíamos obtenido que es 75 grados igual a al arco B entre 2. El ángulo B es 60 grados igual a al arco C entre 2. Y el ángulo C tenemos que es 45 grados. Entonces eso es igual a el arco A entre 2. Y de aquí vamos a despejar. Este 2 está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando y eso va a ser igual al arco B. 75 por 2 nos da 150. Entonces el arco B va a ser igual a 150 grados. Aquí igual ese 2 está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando al arco C. 60 por 2 nos da 120 grados. Esto es el arco C. Y este 2 también está multiplicando. Vamos a pasarlo hacia el otro lado y nos va a quedar 45 grados por 2 igual al arco A. Entonces el arco A es igual a 90 grados. Por lo tanto, tenemos que de aquí dijimos que los arcos son iguales a esos ángulos. Entonces el ángulo A va a ser igual a 90 grados, el ángulo B igual a 150 grados y el ángulo C es igual a 120 grados. Entonces, como vemos, obtuvimos primero los ángulos inscritos, luego de eso usamos la relación. Aquí siempre nos va a servir esa relación. Hay que recordar, un ángulo inscrito es igual a el ángulo central entre 2. Fue lo que usamos aquí. Entonces ya por último ya encontramos esos ángulos que nos pedían de arcos: el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces vamos a anotarlo. El ángulo A es igual a 90 grados, el ángulo B es 150 grados y el ángulo C es 120 grados. Hasta aquí terminaríamos nuestro último ejercicio. Sería todo por la etapa 2. No olviden darle like y compartir si les gustó. Nos estaremos viendo próximamente en una etapa 3. Muchas gracias.